Relajado. Se relaja, se desconcentra, se desenchufa. Sí. No sé si hará mucho calor. Me ¿Cómo parece estará que afuera? no, me parece que no, ya vamos a actualizar los datos, sigue el cielo cubierto y llegan las visitas al estudio de Punta la M porque como te anticipábamos íbamos a estar charlando con Claudia Márquez, Así es. que en breve asume su nuevo rol como diputada, ¿no?, luego de las elecciones, y ya está con nosotros, así que bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo Muchas estás? gracias, un placer estar acá. Por favor. Y afuera está un poco pesadito, pero Sí. está. Nublado. Mejor que ayer. Que estuvo Mejor muy que ayer, sí. Tremendo. Ayer estuvo fuerte el calor, sí. Claudia, ¿cómo te estás preparando para el 10 de diciembre? Con mucha expectativa, son muchos sentimientos encontrados. Por una parte porque, bueno, tuvimos algunas dificultades que resolver previamente, algunas cuestiones que ponían en duda que si me correspondía o no me correspondía a mí hacer el reemplazo de la banca que deja Martín Yarlora. Entonces eso le agregó como una situación que, bueno, que un poco descoloca de lo que uno venía pensando, como ocurre en la vida de cualquier ser humano, ¿no? Uno tiene pensado determinadas cosas y a veces surgen inconvenientes que hay que resolver, eso distraen un poco. ¿Cuáles fueron esos pequeños, si se puede explicar públicamente, qué es lo que el inconveniente que ocurrió que hizo distraer un poquito la cuestión, que ahora es ley, ¿no? Es ley, bueno, es ley, pero fue una interpretación de la ley y una interpretación judicial que se hizo en un fallo, que generó una expectativa de, nosotros participamos en el 2017 con la lista para legisladores nacionales que encabezaba Martín Yarlora, yo estoy en el número 5, con una ley. Esa ley se modificó a fin de ese año, se ampliaron los derechos políticos de las mujeres, se amplió el cupo femenino del 30 que era, se pasó al 50, que ese es un compromiso que asumió nuestro Estado de desarrollar acciones positivas que garanticen el efectivo acceso de las mujeres a los cargos, pero además la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres, digamos. Eso es un compromiso, una garantía, y en función de esa garantía es que se sancionó esta nueva ley que pasó del 30 a 50. Esa ley es la que está vigente ahora, pero por un principio también jurídico de que no se aplica una ley nueva hacia atrás, sino hacia adelante. Hasta ahí veníamos bien, porque el reemplazo me corresponde a mí por orden, por el lugar de orden, no por género, y la nueva ley establece que los reemplazos a partir de ahora son por género, es decir, si un diputado renuncia varón, lo reemplaza un varón, si una mujer, bueno. Volviendo a que a mí me corresponde por orden, es independiente si es hombre o mujer. Claro. Bueno. Entonces hasta ahí venimos bien, pero hubo un fallo a mitad de años en Capital Federal que hizo una interpretación por la cual se podía aplicar esta nueva ley a una lista de la vieja ley, y eso es lo que abrió una ventana para generar alguna expectativa en el orden subsiguiente de la lista con relación al reemplazo por género. Pero la ley es clara en ese sentido, y además la jurisprudencia, ese mismo fallo y otro que surgió por otra situación en Neuquén, que falleció el candidato, o sea, el candidato llegó a las elecciones, fue electo y falleció. ¿En Chiquiroga? Sí, me parece de neuquino y senador. Y quien le seguía como titular era una mujer. Entonces, bueno, no voy a explicar tanto para no confundir, pero digo, ese fallo también avala la postura de esto que dije al principio. Tanto la ley 27412, que es esta nueva ley que amplió el cupo y que modificó la forma de reemplazo, son leyes que cumplan aquel compromiso del Estado de justamente dictar legislación para que las mujeres tengan no solamente una participación real en términos de igualdad, sino que el acceso al cargo, porque la norma está, claro, la ley está, pero después aparecen, digamos, las interpretaciones con relación, es como que vos tenés la copa ahí, pero la vas a tomar, no, pero aparece algún inconveniente. Entonces eso un poco nos distrajo, y cuando te distrae, como pasa generalmente en la vida, vos venís preparado y te surge algo un imprevisto como este, y bueno, te desacomoda porque tenés que dedicarle tiempo y esfuerzo a primero comprender la situación, a desplegar
digamos, las herramientas eficientes para resolver ese problema y bueno, y eso un poco distrae y te genera esos sentimientos encontrados porque vos decís, bueno, algo que estaba tan claro no está tan claro y ese tipo de cuestiones. Pero lo primero que sentí fue un fuerte compromiso y un honor. Yo cuando era estudiante de abogacía y hablaban de los diputados donde se hacen las leyes, y las discusiones, es como vos soñás con que qué bárbaro ese lugar, así que el solo hecho de participar en una lista para mí ya fue como, bueno, haber tocado parte de ese sueño, de alcanzado ese sueño, y que se concrete ahora es más que supera las expectativas, entonces es emocionante, es de honor, y un montón de interrogantes e incertidumbres también, claro. digamos, en torno al nuevo escenario con lo que nos vamos a encontrar, un escenario difícil en el país, con muchas dificultades que resolver, y bueno, y ahí es donde se discuten justamente las normas que reglan nuestra convivencia como sociedad. Hay una Claudia Márquez política que está sentada aquí, que se va a ir al Senado, pero hay una Claudia Márquez mamá, esposa. ¿Cómo se compatibiliza eso sabiendo que, bueno, tenés que dejar tu hogar al menos por un tiempo, momentáneamente? ¿Lo pensás? Mira, eso lo resolvió mi hijo más chico, que se llama Teo. No me está viendo, pues está en el colegio, pero bueno, esto genera toda una cuestión, pero vos lo dijiste. Claro, porque vemos nomás la parte linda, entre comillas. Claro, la parte que, bueno. Sí. Esto tiene, vos lo dijiste, yo hace 20 años que participo, siempre desde un lugar también que a mí quiero mucho, que es la Defensoría, la promoción de los derechos. Ahí fue mi primer contacto con la gente, con las dificultades reales, esto de que la ley dice una cosa y después, pero ¿cómo? Si la ley dice, y acá, ¿por qué tengo esta dificultad? ¿Por qué no me funciona el electrodoméstico y no me lo cambian? Hablando de defensa del consumidor. Entonces uno va viendo esto y hace muchos años que lo tengo. Entonces, bueno, la decisión no es fácil. Fue conversada en familia, con mi esposo, en familia, pero con mi esposo, que es el otro adulto del grupo. Claro. Y hubo postergaciones también en torno a eso, por la edad de los hijos, a la que yo accedí totalmente, porque la adolescencia de nuestros hijos, y más en esta época, es una edad complicada y yo no quería estar ausente. Si bien siempre he trabajado fuera de la casa, siempre me pareció que son momentos que no es pobre para seguirlo cuerpo a cuerpo, pero más o menos, digo, en estas decisiones, darles libertad, pero con control, que ellos sientan que uno está atrás y darles ese tipo de contención. Entonces, eso era un acuerdo, la edad de nuestros hijos era un acuerdo. Y el más chico, que tiene 15, cuando estábamos hablando y bueno, ¿y vos qué opinas? Y dice, es tu trabajo. Entonces eso orientó todas las cosas, porque yo dije, tener razón, es mi trabajo. Yo hace muchos años que trabajo de esto. Yo elegí trabajar acá, porque soy abogada, podría estar haciendo otra cosa. El servicio público es lo que yo elegí, y eso me lleva a asumir un compromiso y, como todo trabajo, a hacer lo mejor que pueda, comprometerme a hacer lo mejor que pueda en el lugar que esté. Entonces, con esa simpleza me resolvió muchas cuestiones, porque uno por ahí dice, ay, voy allá y esto y lo otro y todo lo que uno se imagina o no se imagina. ¿Qué implica? ¿Tenés que viajar cuántas veces por semana? ¿Tenés que permanecer en Buenos Aires? ¿Cómo es el tema? Son 2 veces por semana, de acuerdo al trabajo en comisiones. Eso es lo ordinario, digamos. Claro. Las sesiones ordinarias, el trabajo en comisión un día y la sesión el otro, pero también es variable en función de las necesidades, si hay sesiones extraordinarias, si hay otro tipo de eventos, pero en general son 2 días a la semana. Y vas a trabajar con un compañero, Carlos Gutiérrez, acá, que ya te conoce. Ya nos conocemos, lo que no deja de ser una gran ventaja para nuestra ciudad y para la región, porque además es un hombre que trabaja hace mucho tiempo y fue secretario de Agricultura, de muchísima experiencia y trayectoria, que conoce mucho el Estado, mucho Carlos el Gutiérrez, Estado, por supuesto, lo que a mí me tranquiliza
tranquiliza en ese sentido. Y que también, como dije, no deja de ser un beneficio para la ciudad y la región, así que también muy entusiasmada en ese sentido. Perteneces a un movimiento que ha tenido un padre, digamos, que ha sido José Manuel de la Sota, y un padre bis, digamos, de Juan Schiaretti. Siempre me intrigó qué diferencia política había o hay entre ellos. Vos como integrante y como a lo mejor conocedora, ¿qué puedes decir? Qué pregunta que me haces, pero a ver, puedo decir porque según de la Sota se veía mucho más carismático, de contacto con la gente, y un Schiaretti a lo mejor un poco más frío en ese aspecto, pero que no deja de tener también un rol de estadista neto, ¿no? Bueno, pero tomando eso, la diferencia, así como parece en las apariencias, eso no significa que sea, es esto, una persona que más que utiliza el contacto de la política, el carisma, y el otro más desde lo administrativo, o sea, un contador que administra distinto, ¿no? Cada uno con su matiz, pero indiscutiblemente ambos han hecho una transformación también en lo que es la política de Córdoba, en todos los sentidos, y en la administración del gobierno de la provincia, y uno siempre mirándolos como que son como los dos referentes. Bueno, José Manuel ahora ya no está, y se pueden comprender algunas también de las cosas que se hizo, esto de que a la luz del tiempo uno comprende algunas cuestiones, pero transformaron, yo entiendo que transformaron la política y la administración de la provincia, así que, y como diferencia tomo eso. Vos me resolviste la mitad de la pregunta, y la otra es, bueno, más tiene un perfil más de administración, de gestión. Hay una discusión en política actualmente si la política es la retórica, por decirlo de alguna forma, es gestión, o política es gestionar, y bueno, y hay una discusión, y vos tenés también generacionalmente, se puede ver una división, de que gestión es política, gestionar, resolverle los problemas a la gente, de una manera más así como técnica sería la palabra, es política también. Lo otro, la política concebida como un concepto más abstracto, tiene que ver con la sensibilidad de comprender las problemáticas de la gente, aun cuando la solución no sea lo más útil, o no es esa la palabra, pero no sea lo más técnicamente ajustado, pero tiene esa sensibilidad, es lo que se aporta, ¿no? Es el trabajo en territorio, no por eso se decía que la administración del país o de una provincia no es de una empresa, porque las variables humanas son las que hacen la diferencia. Nosotros somos seres humanos. Humanizar la política tiene que ver con esta cuestión, que a veces hay soluciones que no son técnicamente las aplicables para todos. Aplicables para todos, o así matemática, con rigor matemático, y justamente porque hay personas en el mundo. Entonces es una conjunción de las dos cosas. Alguno tiene un perfil más que le identifica por un lado al otro, pero sin duda tienen que estar las dos. Y vos, Claudia Márquez, ¿con cuál te identificás más en este momento de tu vida? Quizá en alguna etapa de tu carrera política te identificabas más con una, hoy con otra, a lo mejor la mixtura de las dos. ¿Y cuáles son los temas que te atraviesan, que te preocupan, para decir, yo voy a empezar a trabajar ya sobre esto? Vamos a ver cómo, pero estos son los temas que me interesan. Bueno, yo tengo una deformación profesional, como le decimos, porque soy abogada. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, que son las primeras pautas de organización, ¿no? Esto de que también tenemos como una cultura que la ley está, pero no acudimos a la ley para que nos ordene, acudimos para que nos dé la razón, pero no la usamos previamente. No sé si se entiende la diferencia. Entonces, eso como en términos generales, ¿no? En cuanto a cómo me identifico, bueno, siempre tuve un perfil más técnico, y uso mi profesión para ponerla al servicio y buscar la solución del caso que se me presente, dentro de esto que es más técnico que hice. Pero pude ver esta cuestión social, es decir, 2 más 2 no es 4, y hay que tener la vocación además de buscar cuál es el sentido o la solución técnica a este problema humano.
y hacer esta conjunción que te digo, no vale solo con el voluntarismo de que, creo que hay que hacer la parte técnica, buscar las mejores herramientas para resolver, pero en torno a la necesidad de la gente, escuchándola fundamentalmente, que no sea un expediente, sino que es una vida, una persona que tiene una dificultad y bueno, y que no hay un recetario, hay que hacer una solución a medida. Eso lo aprendí en la Defensoría. Y bueno, me parece que eso ha forjado mi impronta dentro de la política. Estoy atenta a ambas cosas, digamos. Seguramente, Claudia, que en tu tiempo de crianza política, por cuestiones generacionales, vivías un país, una Argentina absolutamente bipolarizada en términos de peronismo, radicalismo y el resto de fuerzas que más o menos iban fluctuando. Hoy, como justicialista, ¿cómo ves el rol del radicalismo? Te decidiste hoy a hacerme preguntas complejas. Bueno, veo que ellos están, veo que esto, radicales peronistas, no existe más desde esa composición, que cambiaron y que se sumaron un montón de otros factores. Veo que es posible que el radicalismo se esté reorganizando hacia adentro y hacia afuera también, porque conforman una alianza y están tomando determinaciones y bueno, y están en esas tensiones propias de que cuando uno se está reorganizando. Eso es lo que me parece que está pasando con el radicalismo, por lo menos lo que uno ve, lo que veo a nivel provincial y de la ciudad, ¿no? Pero esto es constante, es decir, no solamente el radicalismo, todos los partidos están reacomodando, reorganizando cuestiones. Bueno, acaba de pasar un episodio a nivel local también que hace un tiempo era impensable la solución que surgió y bueno, a mí me parece bien que se resuelva puertas adentro y me parece muy bien que haya tenido la reacción que tuvo el propio partido, o sea que esto se está reacomodando, se está reorganizando y dentro de eso siempre están los que dicen que se aferran a la receta de decir, bueno, antes, no sé, era más claro el tema y están las nuevas generaciones que pulsan también por decir, bueno, sí, pero también pasan estas cosas, la sociedad ha cambiado, los intereses sociales han cambiado, la forma de participación ha cambiado, hoy se consulta al ciudadano, el ciudadano se ha empoderado en ese sentido. Entonces es cierto que hay que ir mirando estos nuevos movimientos dentro de los partidos que los tienen, puertas adentro lo tienen. Y está bien que así sea. Bueno, hoy se conoció finalmente la derogación del protocolo sobre aborto, bueno, con una complicación incluso con el propio ministro de Salud, Rubinstein, puertas adentro del gobierno nacional. Se conoció que el próximo presidente Alberto Fernández enviaría un proyecto al Congreso, no dijo cuánto ni con cuánta rapidez, pero dijo que en algún momento lo va a hacer. ¿Cuál es tu posición? Que es más o menos pública, ¿no? Sí. Pero ¿qué opinás al respecto? Bueno, entiendo que lo del protocolo fue porque es un protocolo y no hay una ley que lo sustente. Estaría, en principio, aparentemente, la derogación del protocolo es porque está estableciendo procedimientos de una situación que no está legislada, que no existe. Básicamente entiendo que es ese el conflicto. Pero eso me hace pensar que hoy también, y vinculado a la pregunta anterior, que siendo la era de las comunicaciones hay muchos problemas de comunicación, ¿no? También, digo, para que se den este tipo de desentendimientos, debemos estar atravesando un problema de comunicación. Y con relación a que el presidente, en algún momento, el electo, digamos, el que va a ingresar a las funciones, en algún momento dijo que no era un tema prioritario y la verdad que comparto la dificultad en la que está el país, no es un tema prioritario. Entiendo que es un tema muy delicado y que divide la sociedad. En ese sentido, la sociedad se manifestó en las calles por sí y por no. Yo me parece, por una experiencia que tuve cuando era estudiante, que hubo una consulta de este tipo, estoy hablando en los 90, no voy a decir para qué, no, pero se organizaban congresos dentro de la facultad y se discutió este tema. Yo tengo mi posición tomada desde ese momento, bueno, se hizo una investigación, participamos con una investigación.
había gente que estaba a favor y había gente que estaba en contra, pero lo importante de eso fue la discusión que generó. Y me parece que podría ser una oportunidad, porque si la calle ya se expresó, consultarle a los claustros qué es lo que piensan sus profesionales. Nosotros siempre decimos, y nos da orgullo nuestra enseñanza, nuestra educación pública y de calidad. Y si no le vamos a consultar, también estamos siendo como, o sea, nos da orgullo tener una universidad a la que tienen acceso gratuita, de calidad, y después no le vamos a consultar en un tema de esta importancia para la sociedad. Me parece que podría darse, salvo que se presente inmediatamente, una discusión en las distintas universidades, todas las que les interese debatir el tema, abogacía, por supuesto que tiene el aspecto legal, medicina, psicología, podría ser, ¿no? Pero bueno. Pero tu posición es no a favor de la despenalización del aborto. Ves que son también dos cuestiones distintas, la despenalización y la legalización del aborto. Yo estoy a favor de las dos vidas, pero la despenalización es otra cuestión, ¿no? Es más técnica, pero es otra cuestión. Entonces, por eso digo, la calle se expidió, se manifestó, por un sentido o por el otro. Y el debate se dio, y lo que yo pude seguir el debate, como suelen ser estos debates maratónicos, de discursos, algunos desde lo más descabellados, por decirlo, no sé, pero bueno, de los extremos, ¿no? Desde de todo tipo, algunos muy interesantes. En general, todas las opiniones son interesantes, pero cuando digo distintos aspectos extremos, digo, bueno, por ahí hay que discutir un poco más, y estaría bueno que lo hicieran quienes se forman también después para aplicarlo, ¿no? Pues había mucha gente opinando de lo que tiene que hacer otro. Podría ser, pero bueno, no lo sé, vos lo dijiste, en este contexto es posible que si presenta vuelva a darse una situación más o menos como la que se dio el año pasado, porque no hace 5 años, fue hace un par de meses. Que hace poco tiempo está instalado en el debate público, ¿no? Está instalado en el debate público con una división importante, no sé en términos de cantidad exacta, pero una división importante, ¿no? Claro, pero por ahí está en el tema del enfoque, como vos decís, hay cuestiones técnicas, pero que es un tema de salud pública, todo el mundo coincide. El tema es la despenalización o la legalización. Vos decís que ahí está. Hay algunas diferencias por las que se pueden encontrar consensos. Escuché algo, bueno, no recuerdo precisamente en este momento, pero digo, todo va a depender de esto que vos decís, que entró el gobierno y lo presentó, y bueno, ya está, digamos, ya está el proyecto. Claro. Y la discusión más o menos pienso que no va a ser muy diferente, porque como digo, no ha pasado tanto tiempo en la misma sociedad. Ha cambiado la composición del Congreso, porque la mitad se renovó en estas elecciones. Eso también hay que ver qué impronta tiene esa nueva composición. Y bueno, habrá que ver cómo se lleva. Y la salud es uno de los temas que me interesa también, ¿no? El tema de la salud, bueno, tengo como varios interrogantes, podría ser. Finalmente, Claudia, y agradeciéndote, la Defensoría es digamos, desde el 94 que se implementó por reforma, de la Constitución, es como un caldo de cultivo político interesante. Digo, estás en contacto con los problemas, y el problema diario, el pequeño, ¿no? El de la defensa del consumidor, con todas las aristas que tiene de la ley. Digo, es un lugar muy, muy interesante para ayudar. Sí, totalmente. Es una institución que yo quiero muchísimo, y quiero muchísimo el trabajo que hago ahí también. Es una bisagra entre la ciudadanía y los gobiernos. Y tiene una forma que es la que me gusta promover, porque como la Defensoría no tiene facultades, porque quien gobierna es el que tiene, persuade, sugiere, estudia. Entonces, ¿por qué hace esto? Baja al caso o a la presentación de la gente los recursos que hay, tanto legislativo, de gobierno y demás. Esto humaniza la relación. Y
y permite, tener un pulso de por dónde está pasando los problemas de la ciudad, sin duda, por los reclamos que se hacen, dónde están las situaciones. Entonces, es muy interesante la Defensoría desde la forma en que trabaja, esto que tiene, está entrenada para consensuar, porque como no dispone, porque no es ejecutiva, sugiere, promueve, consulta, pregunta, acerca, tiende puentes. Pero es un órgano de acción. Es un directo, órgano de acción. Sí. Desde eso es muy activo, porque además es activo, es decir, cuando uno sugiere, promueve o hace la pregunta, la hace en un sentido que diga, bueno, a ver esto, ¿cómo podría resolverse si tal cosa está involucrándose? Lo que no puede es tomar la decisión, ¿no? Pero sí acerca a las partes, tiende ese puente, genera consenso y es muy efectiva. Yo siempre digo, a pesar que no tiene la decisión, el poder de decisión, resuelve en un alto porcentaje los problemas de la gente, sin tener la facultad de decir, bueno, porque genera este espacio de encuentro entre la solución y el problema. Así que sí, me parece que es muy interesante y es donde acude la ciudadanía por el problema que sea. Diputada, en próximos días. Claro, Muchas gracias. Sí. Y gracias, sí, el 10 de Claudia, por diciembre, venir. ¿cuánto Sí. falta? Y Muy queda poquito. menos el de 10 puede 20 ser un días, poco más o después, menos, pero va a girar en torno a esa fecha. Todo, porque hay un procedimiento. Sí, ¿no? claro. Seguir, Bueno, pero falta muy poquito, así que ya te podemos despedir como diputada. Bueno, Muchas gracias por venir a gracias. apoyar la Gracias por venir, Claudia. Chao.